Hola a todos de nuevo. Picasso y yo os damos la bienvenida a la iconografía Mola, y en ella hoy de lo que os vamos a hablar, insisto, voy a hablar yo porque él siempre se calla y nunca hace nada, es de la diosa Deméter o Ceres, la última que nos queda por ver dentro de lo que es la primera generación de dioses olímpicos en el panteón griego clásico antiguo, y una que viene en este momento muy a cuento porque es uno de esos personajes mitológicos a los que tradicionalmente se relaciona con el verano, en el que estamos a punto de entrar y de lo que todos os habréis ido dando cuenta porque empieza a hacer calorcito y bastante. Y ya veréis cómo encima hará todavía más y os podéis acordar de Ceres o de quien queráis, pero se os vendrá seguro a la cabeza. De los 5 hermanos que tiene el señor del Olimpo, Zeus o Júpiter, ella, como ya os acabo de comentar, es la última que nos quedaba por ver. Y aunque tal vez no sea una de las diosas con una historia muy llamativa, sí que es un personaje muy importante dentro del mundo de la mitología clásica antigua, tanto por ella misma como por todo lo que conllevan los mitos y los personajes que la rodean. Hermana, como ya os he dicho, de los dioses principales del Olimpo, es por tanto también hija de Cronos y Rea. Y de entre los 6 es una de las 3 mujeres. Recordad que las otras 2 hermanas son Hestia o Vesta, a la que vimos hace poco, y Hera o Juno, y la que estaría, por decirlo de alguna manera, en una situación intermedia entre la una y la otra, es decir, entre Hestia o Vesta y Hera o Juno. ¿Por qué digo esto? Pues porque mientras que Hestia decide ser eternamente virgen, no se casa, no tiene descendencia, etcétera, 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 Juno, Hera o Juno, hace estrictamente lo contrario. Se casa, tiene descendencia por ella misma, con su marido, etcétera, etcétera, pero entre comillas, por decirlo de alguna manera, de una forma formal. Pues bien, Ceres estaría entre medias, porque aunque sí tiene descendencia y distintas parejas, nunca lleva a cabo un matrimonio con ningún personaje mitológico, como le ocurriría a la otra hermana, pero tampoco es eternamente virgen. Vamos, que es la moderna, por decirlo de alguna manera, visto desde los ojos o desde una óptica actual. Y ya que me pongo a hablar de las circunstancias personales y sentimentales de la diosa Deméter o Ceres, que es un poco desde el punto de vista de lo particular, de lo privado, lo que pasa con ella. Bueno, Deméter o Ceres tiene una pareja principal que da a su vez como fruto a un personaje principal dentro del mundo de la mitología, por lo que a partir del mismo se representa y se justifica, que es Zeus o Júpiter. Me refiero a la pareja. Con Zeus o Júpiter, Deméter o Ceres tiene a Perséfone o Proserpina, que a casi todos os sonará por 2 cosas. Por su relación con las estaciones del año, de lo que luego os hablo, porque viene muy a cuento en este capítulo, y a su vez porque es la esposa de Hades o Plutón, es decir, la señora del inframundo, que aunque no sea por decisión propia, es lo que le toca por destino y lo que le ocurre después de que la rapten. Por tanto, esta cuestión es fundamental dentro de la vida privada de nuestra protagonista. Por otra parte, y aunque de manera involuntaria, esto dicho muy elegante y muy finamente, Deméter o Ceres, aunque tiene más, tiene otra relación importante, que es con su otro hermano, Poseidón o Neptuno. Realmente, Poseidón o Neptuno la pretende, ella quiere evitarle, para eso se transforma en yegua, la peor idea que pudo tener, y él entonces se transforma en caballo y así la engaña y la toma, siendo ambos los padres del caballo Arión, otro personaje mitológico significativo. De manera
que es una diosa con mucho movimiento desde el punto de vista mitológico y que evidentemente a partir de su propia historia justifica otras cuantas más. Pero ¿por qué, por otra parte, es además una diosa importante? Porque no nos dejamos de encontrar ante uno de los 6 principales dioses del panteón olímpico de la primera generación. Pues porque ella es quien representa la productividad, la fertilidad, la agricultura, el crecimiento de la tierra, algo que para el hombre es esencial desde el Neolítico y que lo ha seguido siendo hasta nuestros días. De manera que esto da lugar, aunque tal vez no sea la diosa de la que conocemos unas historias más rimbombantes, sí que nos encontremos muchas representaciones de ella precisamente por esta cuestión, o bien directamente relacionadas con el mundo del campo, con el mundo de la agricultura, con la idea del verano, porque es el momento en el que se recolectan la mayor parte de los frutos, o bien por precisamente esta cuestión relacionada con la fertilidad, que incluso en muchas ocasiones lleva a que se la confunda con otras diosas, como es el caso de Cibeles, que aunque es un personaje mitológico mucho más tardío y exclusivo del panteón romano, tiene bastantes aspectos afines con ella. Teniendo en cuenta lo que representa este personaje y que además sería ella, según la mitología clásica antigua, quien le enseña la agricultura al hombre, pues un poco lo mismo que pasa en relación con el vino, con el dios Baco, como iconográficamente de forma tradicional os la podéis encontrar representada, porque ya os acabo de comentar que se la representa y se la representa bastante. En relación con la representación de las estaciones del año, alegóricamente, siendo ella una de esas 4 estaciones, en concreto el verano, y si no, de forma independiente, según el campo artístico, de diferentes maneras, pero con una serie de elementos que en unos u otras circunstancias siempre se repiten. Es una diosa a la que se representa como matrona, con aspecto hermoso, que suele ir coronada, o bien con una tiara levantada, o bien con una corona de espigas, que también puede llevar amapolas, que también suele llevar un ramo de espigas en una de sus manos, y incluso puede llevar una antorcha que alude en relación con el propio fuego al surgimiento, al calor, etcétera, que representa esta fertilidad o esta productividad que se relaciona con la diosa. Por otra parte, y también en otras ocasiones asociadas al propio personaje o a través de otros elementos, podréis encontrar en relación con la misma cornucopias, las puede llevar ella en la mano, cuernos de la abundancia o unos angelotes o amorcillos que la acompañan y entonces la propia diosa aparece con aspecto de matrona, o incluso una hoz por alguna parte acompañándola, que como os podréis imaginar alude directamente al mundo del campo, al mundo de la agricultura, al mundo de la tierra, la recolección y esa fertilidad de la misma que yo os he comentado que representa desde el principio. Pero muchas veces cuando se nos habla de la diosa Deméter o Ceres, todos, al pensar en ella, tendemos rápidamente a asociarla con otro personaje que es fundamental dentro del mundo de la mitología, por lo que representa, con quien está desposado y por, a su vez, lo rimbombante, por decirlo de alguna manera, de su mito frente a los mitos de la madre. Esa es su hija, Perséfone para los griegos, Proserpina para los romanos, que como os acabo de comentar, hija de Zeus o Júpiter, se desposará con Hades o Plutón y este matrimonio justificará la existencia de las 4 estaciones. Ya comentamos al principio, cuando empezamos los capítulos de la iconografía mola, que la mitología representaba la clásica antigua representaba una religiosidad de carácter animista, que lo que suponía era la justificación de diferentes aspectos de la naturaleza. Pues bien, en concreto, con quien se representa la existencia de las 4 estaciones en el año, es decir, el cambio natural
del clima y de las condiciones en la Tierra a lo largo de esos 365 días que dura el año es Proserpina. Entonces, ¿cómo llegamos a esta situación? Pues bien, yo creo que este es un mito que a todos más o menos os suena y surge de la siguiente manera. Estando Proserpina, siendo además una de las diosas más hermosas del Olimpo, recogiendo flores en el campo con sus doncellas, con sus ninfas, es vista por Hades o Plutón y raptada y llevada consigo al inframundo, obligándola este dios a quedarse con él. Esto provoca en la madre, acostumbrada a estar con ella de manera constante, una pena terrible. Y esta pena genera a su vez en la diosa Deméter o Ceres el que se despreocupe de sus quehaceres fundamentales, que como os podéis imaginar son el de que la tierra, los de que la tierra se mantenga templada y productiva de forma constante, dado lo que representa la diosa. Porque, vuelvo a recordar, es la diosa de la agricultura. ¿Qué ocurre entonces? Que si la diosa deja de preocuparse de sus quehaceres, la tierra deja de producir y la tierra empieza a enfriarse. Fatal. Cuestión terrible, porque esto lo que a su vez genera es que el hombre se vea amenazado, porque no se va a poder alimentar y porque en una sociedad donde la agricultura es la base, recordad que estamos hablando del mundo clásico antiguo, pues no van a tener de qué vivir. De manera que se decide solucionar olímpicamente la situación. Y entonces, para ello, se llega a un apaño salomónico. Entonces, el apaño salomónico lo que busca es contentar a todo el mundo y que la cosa no vaya a mayores. Y entonces, el rapto de Proserpina se soluciona de la siguiente manera. Se decide que la joven va a pasar 6 meses al año con su madre y 6 meses al año con su marido. Los 6 meses al año que pasa Proserpina con la madre son meses felices para su progenitora, con lo cual la misma se preocupa de sus cosas, la tierra se templa y produce. ¿Con qué coinciden estos meses? Con los meses, entre comillas, más cálidos en el mundo, que son los de primavera y verano. ¿Qué ocurre cuando le toca marcharse con el esposo, con Hades o Plutón? Que la madre entristece, se despreocupa de sus quehaceres, la tierra se enfría, deja de producir y llegan las estaciones que todos conocemos como las estaciones frías o más frías, que serían las del otoño y el invierno. Y así surgen las 4 estaciones en el mundo. Y esto se representa muchísimo desde el punto de vista iconográfico. A partir de personajes mitológicos, normalmente dioses, que de forma alegórica representan cada una de las estaciones en sí mismas, o directamente con una representación de dicho rapto, el rapto de Proserpina por parte de Hades saliendo de las profundidades de la tierra con un carro tirado por caballos oscuros y fuego que coge a la muchacha y se la lleva consigo al inframundo, mientras que su madre intenta salvarla con la intervención de algunos dioses, entre los cuales muchas veces en la representación podréis ver a Hera o Juno, a Atenea e incluso al propio dios Zeus, el padre en los cielos, intentando intervenir. Pero como ya os he comentado, la cosa no se soluciona hasta que se hace esta división equitativa, esta división salomónica que distribuye las temporadas de estancia de la joven diosa con cada uno de los 2 personajes determinantes en su vida, como son su esposo forzado y su madre Deméter o Ceres. Por tanto, es una cuestión fundamental. Cuando las estaciones son representadas por parte de dioses o personajes olímpicos destacados, para cada una de ellas, ¿a quiénes se suele utilizar? Pues bien, normalmente para el invierno, a Hades o Plutón en relación con el calor que es necesario para resguardarse del frío. En el caso de la primavera se utiliza a la diosa Flora, que es la primavera como tal. En el caso del verano se utiliza a la madre de Proserpina, Deméter o Ceres. Y en el caso del otoño, pues ya os lo podéis imaginar, es la época de la uva, es la época de la vendimia y se utiliza para la representación a Dioniso
o Baco. De manera que, aunque no parezca un personaje muy importante, el de Deméter o Ceres, lo es más de lo que en un principio pueda representar, y además de este personaje dependen otras muchas más cuestiones y otros muchos más mitos dentro del mundo clásico antiguo. Y no quería dejármelo colgando, ya que habíamos visto a todos sus hermanos antes de que esta temporada, a la que ya le queda poco, termine. Por mi parte ya es todo. Pigasus y yo nos despedimos y os emplazamos para la próxima Iconografía Mola. Muchas gracias.